Ojo a esta noticia que está sacudiendo a Colombia. Una decisión judicial totalmente inesperada ha dejado en el aire el salario de millones de personas. Vamos a meternos de lleno a entender este verdadero shock económico ilegal. Y es que cuando nadie se lo esperaba, el máximo tribunal administrativo del país, el Consejo de Estado, le puso un freno en seco al aumento del salario mínimo que acababa de anunciar el gobierno. Y no estamos hablando de cualquier aumento, ¿eh? Era una alza gigantesca, histórica, del 23.7%. Con esto, el salario mínimo para 2026 iba a superar el 1.750.000 pesos. Pues ahora, todo eso quedó en veremos. Obviamente, esto ha generado una confusión tremenda en la economía. Así que, a ver, vamos a entender bien qué fue lo que pasó, el porqué de esta decisión y, sobre todo, qué es lo que viene ahora. Ok, empecemos por lo primero. La decisión judicial como tal. Resulta que el 13 de febrero de 2026, el Consejo de Estado dijo un momento y anunció que suspendía de forma provisional el decreto del salario mínimo del gobierno, el decreto 1469 de 2025. Y aquí hay un punto clave. Ojo, no es que lo hayan cancelado para siempre. Es una medida temporal, como una pausa mientras la Corte revisa todo con lupa. Y es que no fue una sola queja, fueron casi 20 demandas las que provocaron esto. Bueno, la gran pregunta es, ¿por qué se metió la Corte en esto? Y la respuesta es interesante. El problema no fue el monto, sino la forma en que se decidió. Uno pensaría que el problema es que el 23.7% era, no sé, demasiado alto. Pero no, para nada. La decisión del tribunal no tiene nada que ver con si el porcentaje era mucho o poco. El meollo del asunto, el centro de toda esta disputa legal, es el cómo. O sea, ¿cómo fue que el gobierno llegó a esa cifra? Y aquí vemos el choque de trenes clarísimo. Por un lado, el gobierno hablaba de un salario mínimo vital, que es un concepto más, digamos, subjetivo, sobre lo que se necesita para vivir. Pero por otro, la ley es súper estricta y dice que la decisión tiene que basarse en una lista de indicadores económicos muy concretos. Entonces, lo que decían las demandas era que el gobierno básicamente no le prestó suficiente atención a estos factores que la ley obliga a considerar. Y por lo que se ve, la Corte les dio la razón, al menos por ahora. Ahora fíjense en la brecha que se revela aquí. Es impresionante. Si se hubieran seguido solo los criterios técnicos, o sea, la productividad, la inflación, todo eso, el aumento habría sido de más o menos un 9%. Un 9%. Comparen eso con el 23.7% que decretó el gobierno. La diferencia es abismal. Ok, dejemos lo legal por un momento. ¿Cómo aterriza toda esta pelea en la vida real, en el día a día de la gente y de las empresas? Porque ahí es donde se siente el verdadero caos. Claro, la pregunta del millón que se hace todo el mundo es ¿y ahora qué? ¿El próximo pago va a llegar más bajo? La respuesta, por suerte para muchos, es que no, al menos por ahora. La Corte fue muy astuta y aplazó los efectos de la decisión por 8 días, justamente para no armar un lío de inmediato. Así que el pago de la quincena está a salvo. Ok, pero ¿y la plata que ya se pagó desde enero con el aumento? ¿Hay que devolverla? Aquí la respuesta es un no rotundo. Nadie tiene que devolver un solo peso. Hay un principio legal que se llama situaciones jurídicas consolidadas. En palabras sencillas, significa que lo que ya se pagó es un derecho ganado, está protegido y no se puede tocar hacia atrás. Pero, a ver, aquí es donde la cosa se enreda de verdad, porque el salario mínimo no es solo el sueldo de una persona, afecta un montón de otras cosas. Es que hay todo un ecosistema de precios y tarifas que bailan al son del salario mínimo. Piensen en las cuotas de administración, los subsidios de alimentación, los aportes a seguridad social, hasta contratos y multas. Todo eso ya subió. Imaginen el dolor de cabeza administrativo de intentar echar todo para atrás. Y como era de esperarse en un tema tan sensible, la política entró a jugar de inmediato. Cada bando está usando esta decisión para llevar agua a su molino. Desde el lado del gobierno y sus aliados, el discurso es claro. Esto es un ataque político. Dicen que el Poder Judicial les está poniendo trabas para ayudar a la clase trabajadora. Pero del otro lado, los críticos dicen todo lo contrario. Argumentan que fue el gobierno el que hizo una jugada política. Ignorar la ley para anunciar un aumento muy popular justo antes de unas elecciones. Entonces, con el país así como en el limbo, ¿qué va a pasar en los próximos días? ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, el Consejo de Estado puso un reloj en cuenta regresiva. Le dio al gobierno un plazo súper estricto, 8 días, para sacar un nuevo decreto, uno que sea temporal y que sí cumpla con los criterios de la ley. Y lo más curioso es que mientras esto pasa, el aumento original del 23.7% sigue vigente. La forma en que se resuelva esto no solo va a afectar los bolsillos de la gente, sino que va a definir el equilibrio de poder entre el gobierno y las instituciones judiciales. Va a demostrar si las decisiones económicas deben seguir la ley al pie de la letra o si pueden responder a una voluntad política.